Buenas noches, licenciada, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3, integrado por Madeline, César, Jacob y su servidora. Como tema número 1 tenemos los presupuestos de existencia procesal, los cuales nos indican que para que una demanda pueda admitirse y el juicio pueda iniciarse, deben de presentarse los siguientes presupuestos procesales. Como inciso A tenemos la proposición de una demanda judicial, la cual implica que no puede iniciarse un proceso si no existe una demanda presentada al órgano jurisdiccional y admitida por este para su trámite correspondiente. Como inciso B tenemos la existencia de un órgano jurisdiccional dotado de jurisdicción. Y como inciso C tenemos la existencia de partes, o sea, de sujetos de derecho, que acuden al órgano jurisdiccional para resolver el conflicto de intereses en que se encuentran. Cumplidos con estos requisitos y admitida la demanda para su trámite, el pronunciamiento del juez es obligado. Como tema número 2 tenemos los presupuestos de validez formal, en los cuales no obsta la existencia de la relación jurídico-procesal, carezcan de validez formal, tal como sucede con la excepción de incompetencia, falta de capacidad de las partes, falta de personalidad jurídica, personería, etc., que califican la situación procesal del mismo. Y como tema número 3 tenemos las diferencias entre presupuestos procesales y excepciones procesales. Consiste en que los primeros los hace valer el juez de oficio, sin necesidad de que las partes procesales los invoquen. En cambio, las excepciones procesales deben ser alegadas, invocadas y opuestas por las partes cuando actúan en el juicio como demandas. Muchas veces las excepciones procesales, por omisión de los jueces de aplicar los presupuestos procesales, funcionan como medios legales de denunciarles la falta de aplicación de presupuestos procesales. Esta actitud hace que en algunas ocasiones es inadvertida o incumplida por tales funcionarios en el proceso al analizar la demanda o su contestación y de la misma manera admitirlas para su trámite correspondiente, esperando que la parte contraria, o sea, el demandado por lo regular, haga valer o oponga las excepciones que depuren el proceso de pleno litigio. Parte de esos tres temas considero que prácticamente nos quiere dar a conocer, por ejemplo, cuando una persona quiere presentar una demanda, la persona definitivamente tiene que tener un derecho en el cual sustenta su pretensión. Es decir, no puedo demandar a alguien si no tengo un derecho que yo pretenda hacer valer o ejecutar. Entonces, digamos que deberíamos de saber y tener claro que cuando alguien quiere demandar, lo que necesita es tener un derecho o una lesión jurídica que quiera reclamar. Entonces, por ejemplo, puede darse en varios casos, ¿verdad? De alguna deuda que tengamos, un contrato de arrendamiento, que rentas que no fueron pagadas, o por ejemplo podríamos tener en el juicio oral una pensión alimenticia que se quiere reclamar o un contrato incumplido, ¿verdad? Es una explicación breve de los temas que anteriormente di a conocer, ¿verdad? Eso sería todo por mi parte y les agradezco bastante su atención y que tengan una buena noche. Hola, vamos a seguir con los temas del grupo 3. A mí me corresponde platicarles sobre la clasificación de las excepciones procesales conforme a la doctrina. Se clasifican doctrinadamente atendiendo los motivos y causas del demandado. En este caso, vamos a apoyar a una mujer víctima de violencia psicológica o física, donde ella nos indicará lugar, modo y tiempo. Por ejemplo, el lugar del hecho,
Cuando se sostienen los hechos o actos bien claros y ordenadas y concisas, ellas no tienen que indicar cuándo, dónde y por qué. También tiene derechos, por si ella tuvo familia dentro del matrimonio, tiene derecho a una manutención, tiene derecho a dividir la casa mancomunada, tiene derechos a una vivienda, tiene derechos a una pensión alimenticia, como tiene derechos, como tiene obligaciones. Una de las obligaciones sería que ella ponga de su parte para que los niños los fines de semana pues vean a papá. Y las reales son derechos que se fundan. Y las personales pues son aquellas que cuando una persona considente derechos o por un pacto, por otras cosas, son por intereses. Por ejemplo, al padre le interesa que sus hijos convivan un fin de semana, por lo cual van a llegar a un pacto con la esposa diciendo el día, la hora y la fecha en cuales el padre puede convivir con sus hijos. Tenemos el otro tema también, que son excepciones de las procesales conforme a la ley. Se clasifican en dos: dilatorias y perentorias. Las dilatorias son aquellas que atacan el asunto principal del demandante. Yo soy la demandante y yo ataco el asunto de la demandada. Y las perentorias son: no puede volver a proponerse eficazmente. Tenemos el otro caso y la otra posición, que es excepciones procesales en el derecho procesal guatemalteco. Instituyen para cada tiempo del proceso. Esto nos quiere decir que cada proceso tiene un colapso de tiempo donde nosotros pues podemos exponer todas nuestras obligaciones y derechos que nosotros estamos pidiendo. Hablo para ustedes, Madre Guadalupe Gómez Miqueli, de la sede de Tejutla. Saludos. Continuamos con el tema. Yo les voy a hablar sobre lo que son las excepciones procesales en el ramo civil. En ella podemos encontrar lo que son 11 excepciones y que 4 de ellas son consideradas como mixtas. Una de ellas es la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada y la transacción. Esas 4 son consideradas mixtas. Les voy a hablar cada una de las excepciones procesales del ramo civil. Les voy a hablar de la primera, es la que está fundada en la cuantía o la materia del juicio. Hace que la demanda sea conocida ante un distinto juez o tribunal calificado como competente. A esto nos referimos que no todos los jueces son competentes para poder realizar el proceso de dicha demanda, y entonces es necesario llegar con algún juez o tribunal que sea calificado como competente. La litisprudencia es oponerse contra el demandante alegándole que este asunto se encuentra en un distinto tribunal. Entonces esto procede a cancelarse debido a que existe un proceso en otro tribunal y no puede efectuarse en este otro donde está haciendo. En el tercero nos referimos a la demanda defectuosa. Es la que cuando es presentada al órgano judicial no reúne los requisitos de forma impuesta por la ley, o contiene pretensiones contrarias al orden público. Como cuarto tenemos a la falta de capacidad legal. Esta se opera cuando la persona que actúa en el proceso como demandante no es capaz procesalmente hablando. Significa que podría decirse que el abogado no tiene la capacidad de expresarse para poder llevar ese caso. Como quinto tenemos la falta de personalidad. Es cuando la persona del demandante o el demandado no tiene la calidad necesaria para ser sujeto activo o pasivo de la relación de juridico-procesal. En este nos referimos que la persona que está siendo demandante o la persona que es demandada no tiene relación jurídica con
con dicha persona o dicho caso que se está reclamando o efectuándose el proceso, entonces esto queda nulo. Como sexto tenemos lo que es la falta de cumplimiento del plazo o de la condición que estuviera sujeta a la obligación del derecho que se quiere hacer valer. Por lo tanto, si no se ha cumplido con ese plazo o con la condición, tampoco existe el derecho que se quiera hacer valer. Como siguiente punto lo que tenemos es el arraigo. Esta se efectuará contra el demandante cuando su domicilio se encuentre fuera de la jurisprudencia del juez que conoce del juicio, y si desea que preste caución para que cubra las responsabilidades derivadas de la demanda, entonces esto no podrá ser competente. Siguiente punto es la prescripción. Es una de las más empleadas por los efectos procesales que se enfocan en el reclamo de un derecho o para ejercitar la acción correspondiente, la que hace perder la eficacia procesal de los derechos predeterminados. Como siguiente punto lo que tenemos es la caducidad. Es el decaimiento de una facultad procesal que no se ejerció dentro de un determinado plazo. Cosa juzgada. Es un juicio judicial que determina si la sentencia es firme. Ella ya no podrá ser revocada sobre el mismo delito. Eso quiere decir que si una persona comete un delito, esta persona ya no podrá ser juzgada por el mismo delito. Siguiente tema sería la transacción. Es una excepción que nace de la vida jurídica con la autocompasión, ya que ambas partes de estas desean solucionar el conflicto antes de que sea promovido al proceso. Así concluimos con las excepciones en el ramo civil. Son 5 las excepciones en el ramo penal. Como primer tema tenemos lo que son las cuestiones perjudiciales. Se resolverán los asuntos que alcancen en el proceso en procedimiento independiente a instancia del Ministerio Público. Luego entramos a lo que son antejuicio. Es una de las situaciones que obstaculizan la persecución penal, ya que existiendo la posibilidad de que depende de un procedimiento previo, el tribunal de oficio o petición del Ministerio Público solicitará un inicio del proceso. Lo que es la incompetencia es la que determina si el tribunal penal tiene o no la competencia de determinar. En siguiente punto lo que tenemos es la falta de acción. Es la que permite al acusado que rechace la participación de la persona acusada en el proceso, que le sigue argumentando que no puede ejercer acciones penales en su contra. La extinción de la persecución penal o de la pretensión civil se refiere a 2 acciones excepcionantes, una respecto a la extinción de la personalidad penal y la otra extinción de la pretensión civil. Siguiendo con nuestro video, me toca hablar lo correspondiente a lo que son las excepciones en lo que es el ámbito administrativo. El artículo 36 de la Ley de lo Contencioso Administrativo indica que en el proceso de lo contencioso administrativo las excepciones que el demandado puede interponer son previas. Como bien se ha definido anteriormente, una excepción es una medida que el demandado toma o presenta para poder dar finalidad a la demanda que se presenta en contra de él o poder retardar este proceso. Las excepciones que se presentan, como bien lo indica la Ley de lo Contencioso Administrativo, las que se presentan en este ramo son excepciones previas. Esto quiere decir que para poder seguir con el curso natural del proceso se necesita dar solución a las mismas, es decir, dejarlas sin efecto o al contrario. Entonces el juez debe dictar una sentencia o debe dar una resolución a lo que son estas excepciones. En la mayoría de los casos estas se resuelven y entonces el proceso debe seguir su curso natural. En el caso de que estas queden sin efecto, el demandado tiene 5 días hábiles para poder dar una respuesta o contestar a la demanda que se presenta en contra de él. Las excepciones que se presentan en este ramo administrativo básicamente son las siguientes.
En estas se encuentran la incompetencia, la litispendencia, la demanda defectuosa, la falta de capacidad legal, la falta de personalidad y lo que es la caducidad. En la ley de lo contencioso también establece que estas excepciones deben ser adheridas a lo que es el memorial de respuesta negativa en una demanda. Siguiendo con la exposición se encuentran lo que son las excepciones procesales económico activo. Estas se encuentran plasmadas en dos normativas, en la Ley Orgánica del Tribunal y la Contraloría General de Cuentas, y en lo que es el Código Tributario. En la primera, es decir, en la Ley Orgánica del Tribunal y la Contraloría General de Cuentas, se encuentran lo que son las excepciones, excepciones de naturaleza previa y especial de pronunciamiento. Esto quiere decir que, como se había mencionado anteriormente, estas excepciones deben de ser solucionadas por el juez, pero como estas son previas y de especial pronunciamiento, no necesariamente deben de ser resueltas para poder seguir con el proceso. Es decir, el proceso puede seguir su curso normal, su curso natural, y estas pueden ser resueltas en el transcurso del proceso. Y en lo que es el Código Tributario encontramos estas excepciones plasmadas en lo que es el artículo 176 y 177, el cual establece: artículo 176 del Código Tributario, oposición del ejecutado. Si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición y, si fuere necesario, ofrecer prueba pertinente. Sin estos requisitos, el juez no le dará trámite a la oposición. Si el demandado tuviera excepciones que interponer, deberá deducirlas todas en escrito de oposición. El juez oirá por 5 días hábiles a la administración tributaria y, con su contestación o sin ella, mandará a recibir pruebas por el plazo de 10 días hábiles, comunes a ambas partes. Si lo pidiere alguna de ellas o el juez lo estimare necesario, en ningún caso se otorgará plazo extraordinario de pruebas. Y el artículo 177 del Código Tributario establece las excepciones en cualquier estado del proceso. Se admitirán en cualquier estado del proceso únicamente las siguientes excepciones: pago, transacción autorizada mediante acuerdo gubernativo, finiquito debidamente otorgado, prescripción, caducidad y las nacidas con posterioridad a la constatación de la demanda y que destruyan la eficacia del título. Seguidamente encontramos lo que son las excepciones procesales del ramo laboral, y estas se ven incluidas en lo que es el artículo 342 y 343 del Código de Trabajo. El artículo 342 establece lo siguiente: previamente a contestarse la demanda o la reconvención y en audiencia señalada para tal efecto, se opondrán y aprobarán las excepciones dilatorias, salvo las nacidas con posterioridad, que se podrán interponer hasta antes que se dicte sentencia en la segunda instancia. En este último supuesto, la prueba de ellas se recibirá en la audiencia más inmediata que se señale para recepción de las pruebas del juicio o en auto para mejor proveer, si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas. Las excepciones perentorias se opondrán con la constatación de la demanda o de la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia, debiéndose igualmente recibir la prueba de las mismas en la audiencia más inmediata que se señale para recepción de las pruebas del juicio o en auto para mejor proveer, si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas. Y el artículo 343 del Código de Trabajo establece: el juez debe resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias, a menos que a él que corresponda oponerse se acoja a los dispuestos en el segundo párrafo del artículo siguiente, lo que se hará constar, en cuyo caso el juez suspenderá la audiencia y señalará otra para la recepción de las pruebas pertinentes y resolución de las excepciones.
Si fueren declaradas sin lugar dichas excepciones, en esta propia audiencia deberá procederse conforme lo indicado en el artículo 335 y 344 de este código. Las excepciones perentorias y nacidas con posterioridad en la contestación de la demanda o la reconvención se resolverán en sentencia. Entonces podemos encontrar que en lo que son las excepciones del ramo laboral podemos hallar de dos tipos. Las que son las previas, que como ya hemos mencionado anteriormente y hemos venido mencionando a lo largo de esta exposición, deben ser resueltas antes de seguir el curso natural del proceso. Y las que son las nacientes durante el proceso, o sea, excepciones que se van dando durante se va dando el curso del proceso, y estas no necesariamente deben de ser solucionadas para poder seguir con el proceso. Sin embargo, tiene que llegar el momento en el que se dé la solución de las mismas, y esta puede llegar a ser incluso en la sentencia. En lo que se respecta a lo que es el proceso laboral, tiene una similitud con lo que es el proceso civil, con la diferencia que en estas las excepciones de pago, la prescripción, la cosa juzgada no son excepciones dilatorias, es decir, no detienen el curso natural del proceso en el principio, no necesitan ser solucionadas para poder seguir con el proceso. Sin embargo, pueden aparecer en cualquier momento del proceso, es decir, no necesariamente aparecen en el principio, sino que pueden aparecer en cualquier momento en el que se esté dando el proceso y pueden detener el mismo. Así es como el grupo número 3 ha presentado su video, agradeciendo a cada uno de ustedes la atención prestada, esperando que el contenido expuesto en este video por cada uno de mis compañeros pueda servir de apoyo para su formación académica. Gracias.